Es cosas del medio ambiente, siempre hay que colaborar, ¿no? Por el tema este de nuestro, hay que cuidar nuestro medio ambiente que anda medio a las patadas, ¿no? Pobrecitos, si cada día estamos peor, ¿no? Los rayos, las tormentas de rayo cada vez están más fuertes, se han dado cuenta. El clima se raya, todo se raya, ¿no? Entonces, hay que ver ese tema, pero lamentablemente yo no pude ir porque ayer estaba tomando exámenes y en otras materias. Que me hubiera gustado participar y es una linda experiencia con los jóvenes participar y hacer ese tipo de actividades. Según lo que me he enterado, les han tratado no tan bien como yo hubiera querido, porque mi condición fue de que me los traten bien a ustedes, ¿no? Y en todo momento he estado viendo y monitoreando cómo les iba, ¿no? Hasta creo que no les han dado poleras a todos, que era la condición de las poleras, después que les den algo de comer. Entonces, inclusive muchos no han ido, mejor dicho, no les han dado y me prometieron también eso, ¿no? Pero bueno, yo les ruego a nombre de ellos que lamentablemente no ha habido esa coordinación, creo, y las personas que eran responsables no sabían qué hacer porque me decían que estamos con este problema, ingeniero, y no pasa nada, ¿ya? De todas formas, es válida la que les había indicado. A los que han ido, son 20 puntos y tengo ya los listados. 20 puntos adicionales al examen, ¿no es cierto? Y los que no han ido, no pasa nada, ¿no? Así de simple, ¿está bien? Los que no han ido, no pasa nada. Y los que han ido, entonces, bueno, pues no, entonces no hay ningún drama. Los que no han ido, no han ganado nada. Y tampoco les va a afectar en nada a la nota, pero era una oportunidad que se les había dado para mejorar las notas, ¿no? Entonces quedamos en eso, habíamos inclusive visto la posibilidad de que hagan un informe, todo, no va a haber tal informe, ¿ok? Era que recibíamos el día lunes, no va a haber tal informe y, o sea, no voy a pedir informe, ¿ya? Está bien, chicos, y solamente va a ser la participación que han tenido allá y que se les va a regalar. Y es un compromiso personal que yo les había mencionado a ustedes, ¿no? Así que los que han ido se han ganado bien puntos y más bien van a disculpar que no. Yo personalmente iba a protestar, si es que no, pero tampoco las responsables que estaban allá no han podido hacer mucho para que para que se puedan mejorar. ¿Sí? Les ruego mis disculpas, solamente queda el consuelo de los 20 puntos. Ah, y los certificados que les van a hacer llegar, ¿no? Y yo voy a exigir, y es más, ya he hecho el reclamo, para que les den los certificados, ¿está bien? Meta, el día lunes es el examen, ¿no? Así que no se olviden. Por favor, tengo yo mis métodos para poder detectar. El día lunes va a ser virtual el examen, les comento. Ya, virtual. Pero igual, el control es el mismo, les comento. Y quizás peor todavía, que tengo más facilidad de poder verificar a quienes se tratan de ingresar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado que tengan problemas aquellas personas que tratan. Y a uno ya se vuelve matrero. Yo me acuerdo que el primer semestre que dicté esta clase, el año pasado, cuando nos metieron en cuarentena, ¿no? Entonces, uh, se echaron alrededor de unos 20, yo ya sé, hay
aplicación debería encargarse de este tema, ¿no? De discriminar y de que no entren, ¿no? A cada clase, ¿no? Pero todavía está en eso así, pero ya no, yo ya me doy cuenta cómo voy a eliminar a todos aquellos que voy a compartir pantalla, ya lo estamos. Ya, ¿hay alguna aclaración que requieren? Díganme, no hay ningún problema. Si no, le seguimos dando. Y que una ¿Hay alguna preguntita, ¿qué pregunta? recomendaciones nos da para el examen del lunes? ¿Qué tipo de recomendación quieres que O, estudies, nada más? o qué vamos a estar con cámaras, micrófonos, así. Sí, Eso. es obligatoria la cámara, pues en eso hemos quedado siempre. Ay, Ahí ay, ay. sí. Y después el Es examen en cualquier obligatorio otra cámaras, voy a plataforma controlar podemos con hacer. cámaras y obligatoriamente, ¿no? Persona que no viene con cámara va a ser eliminada, ¿no? Así de fácil. Esa es la clásica. Después Eso dije se que va a el retirar examen del podemos examen. resolverlo en cualquier hoja, ¿verdad? ¿O no? No, en las hojas que yo envío, o sea, tomen sus previsiones. Yo mando un examen con hojas libres para poder realizar los ejercicios o para, si son preguntas teóricas, que también van a haber preguntas teóricas que tienen que llenar en la misma hoja. Lo mejor que pueden hacer es tener una impresora. Bajan y el examen, imprimen y lo vuelven a subir, ¿no? Lo escanean y lo vuelven a subir si quieren escanear también. Y porque el examen se exige de que sean las mismas hojas que se les ha mandado, ¿no? Entonces, tomen sus previsiones y sus carnets de identidad. Yo veo algo irregular, voy a llamarles y les digo, a ver, pónmelo en pantalla el carnet de identidad y tienen que ponérmelo en pantalla, ¿no? Entonces, hay dos formas de ingresar, o dejarse ingresar libremente y depurarlos ya cuando han ingresado, porque entran de todo, o que ingresen uno por uno. Como es el día lunes y tengo tiempo, por ahí voy a decir que entren uno. Yo creo que va a ser así. Entonces, que ingresen uno por uno. ¿Está bien? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que ingresen uno por uno mostrando carnet para que yo vaya o les hago, ya cada uno ya sabe, pues, somos una tres, que para mí inclusive es más fácil que sea virtual, porque aparentemente no, digamos, tienen más posibilidad de, de que se cuelen, que eso ya está casi eliminado, ¿no? Ahora en el tema de, en el tema de las notas, sacando fotos y después enviando. O sea, yo tengo una aplicación que compara fotos y chao, a los dos los van a eliminar y cuidado que tengas un mensaje diciendo que se ha detectado las mismas fotos y chao, cero. Entonces, tienen que escribir en el mismo examen y en el tiempo. Digamos, es hasta las 11:15. No, miento, a las 11:15 es nuestro examen, ¿no? Es hasta las 12:45, 12:44 tienen que entregar su nota, su examen. 12:44 tienen que entregar su examen. ¿Está bien? 12:44. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran 12:45 y les va este bendito Classroom, como si no hubieran entregado, así les ponen. Entregado es, les comento, el Classroom. ¿No? Entonces, tomen sus previsiones y yo entiendo de que muchos no tienen acceso a sus impresoras, pero lo siento mucho, pero para todos es la regla igual, ¿no? Cámaras, pero que me digan, no tengo cámara, ingeniero, etcétera, etcétera. No, eso no.
No hay nada de disculpas, por algo estamos en clases virtuales y tienes más que tener todo el equipamiento, ¿ya? Listo, si no hay ninguna otra consulta más, vamos, continuemos con nuestra materia y bueno, pues eh, avanzaremos algo, ¿ok? ¿Hay alguna consulta más? A ver, voy a ver, tal vez en el chat están escribiendo. Sí, sí, Inge. Tenía una consulta. Los que fuimos ayer teníamos que entregar un informe, creo, el mismo día del examen. ¿Qué dices? No entiendo. ¿Qué has dicho? Le estaba consultando de cuándo teníamos que entregar el informe de los que fuimos ayer, no ve, a esa reunión del agua. Dijo que No, ya no oye, iba a ¿dónde haber estabas, informe. pues? ¿Dónde estabas cuando he hablado sobre ese tema? Hace Eh, rato he dicho Recién de que no me voy a conecté, exigir Inge, me simplemente la disculpa. presencia de ayer. No, no, no está muy bien. Recién has debido entrar. Ya, les he dicho que no, pues por favor, no voy a requerir ningún informe, solamente con la presencia y el registro de inscripciones que ayer hicieron las dos encargadas. Yo tenía dos encargadas y entonces son que han registrado. Además, ustedes se han registrado y ayer no solamente se han registrado vía planilla, sino que ellas han... Muchas gracias, Inge. ¿Está bien? Se eliminarán de las reuniones personas, están en la naturaleza del sistema. Seguramente se estaba queriendo colar. Ya, muy bien, sigamos. Hemos hablado sobre instalaciones eléctricas en edificios, hemos hablado sobre los circuitos y que con obras para el Estado especialmente, las alcaldías, para las gobernaciones les exigen los colores, ¿no? Pero también depende mucho del, no encuentro azul, no hay, pero siempre el neutro es blanco, celeste, eso sí no cambia, te obliga. Y el conductor de protección, que es el verde amarillo, el de las duchas, a ver, en tu ducha ahí arribita, hay verde, verde y amarillo, ¿no ves? Entonces ese es el conductor de protección, el que va a la jabalina de tierra, que necesariamente tienes que poner cuando neutro, cuidado, independiente del neutro. Muy bien, entonces hemos hablado después en circuitos derivados y hemos visto que los circuitos derivados son, a ver, hay los alimentadores principales, hay los secundarios y, perdón, los primarios que van desde el medidor hasta el tablero de distribución, en tu casa del medidor hasta el tablero de distribución, en los edificios grandes desde los medidores hasta los tableros en cada, esos son los primarios, ¿está bien? Y los secundarios o derivados, que es también otro nombre, es desde el tablero que ya está en tu departamento, que ya está dentro de tu casa, hasta cada uno de iluminación, hasta los enchufes, hasta la ducha, eso ya es los circuitos secundarios de derivados. También hasta ahí habíamos avanzado lo anterior. Alguien estaba preguntando algo. Estoy, pues, ¿cómo voy a presentar? Ya es dato verificado.
Ay, se ha cortado, oye, qué bronca, ¿qué ha pasado? Se debió cortar. Sí, que no está presentando pantalla. Ya está bien, chance, escucho tu voz y empiezo a temblar de miedo. No debes tener negro, no debes tener un mártir del amor, pues, cada vez que riñes, escucha grave, riñes. Ya, chante, ya está. A ver, voy a verificar. Sí, oye, está bien. ¿Qué ha pasado? Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla, chicos, chicas? Sí, ¿no? Ahora Sí, ahora sí. sí, ya se puede ver. ¿Qué? Ya, Meta. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos estos, los derivados. Hay los circuitos de iluminación, los circuitos de enchufe, los circuitos de fuerza, los circuitos para suministro de energía a instalaciones como por ejemplo la central telefónica, instalaciones suplementarias de respaldo o dedicadas. A ver, en hospitales, en las noches les comentaba, no toda la iluminación del hospital está encendida, son algunos nomás. Esos son los circuitos para instalación suplementaria, para estar de noche. Algunos poquitos nomás están encendidos, ¿no ven? Esos son los circuitos de instalaciones suplementarias, ¿ok? Entonces tenemos los de iluminación, de enchufes y de fuerza. Pero antes de eso, les hablaré de caída de tensión, digamos. Oye, hay un ruido de cohetería. Creo que están tomando examen los de la PUL de nuevo. A ver, esperemos a todo. Mucho ruido de cohetería. Serán los amigos trozos que toman examen de ingresos a sus agrupaciones, ¿no? ¿Cuál es el examen? ¿Cómo usas la cohetería? Creo que es parte de la evaluación para poder ingresar a esos. ¿No ven? Ya, listo. Les hablaré sobre la caída de tensión. La caída de tensión. ¿Qué es caída de tensión? O sea, es caída de voltaje. Les comento, es bien importante este concepto. Se simboliza con un delta V, ¿ya? La caída de tensión. Entonces, es lo que cae en la... A ver, algunos de ustedes tal vez tienen este problema en sus casas, que en las noches el foco de afuera de la iluminación pública empieza a apagarse y encenderse, empieza a apagarse y encenderse, ¿ya? Y no termina ni de apagarse ni de encenderse. Quiere decir que tiene una fuerte caída de voltaje, o sea que en vez de darte 220 voltios, te da no más de 220 voltios, 230 voltios, así, ¿no? Entonces, esas son las caídas de portante, porque esto es lo que te controlan en las instalaciones cuando hagas obras. Resulta que en los alimentadores primarios, o sea, en estos alimentadores que vienen desde los medidores hasta los tableros, lo máximo de caída tiene que ser 2%. Lo máximo de caída de voltaje tiene que ser 2%. O sea, si entra 220, aquí, ¿cuánto es? A ver, calcúlenmelo, el 2%, 220 por 2 dividido entre 100, ahí está, es 4,4. 220 menos 4,4 o 215,6. O sea, te revisan, van a las bases en el tablero cuando entregas obras, ahí miden el voltaje. Y tiene que haber lo máximo, no tiene que bajarse de 215 puntos, el 220 es 215.6, ¿no? Miden. Si es menor a 215.6, te dicen es rechazado. ¿Por qué? Porque lo máximo que tiene que caer es 2% del total. Si fuera 380, a veces se lleva hasta un tablero 380 voltios, lo mismo, es 2
380 voltios por 2 dividido entre 100. 2 dividido entre 100. Listo. Es 7.6 voltios. Entonces, 380 menos 7.6. Lo máximo que puede cargar son 372. ¿Está bien? 372 voltios tiene que estar como mínimo por debajo o por arriba también puede ser. A veces los transformadores botan más energía, entonces se mide eso, por debajo o por arriba de 220 voltios. ¿Está bien? 220 o de 380 voltios. 380 voltios. Claro. Por debajo de 300 o por arriba de 380. Por debajo de 220 o por arriba de 220. ¿Sí? 2% te acepta la norma de caída por debajo o por arriba. ¿Está bien? A veces está sobrecargado y ya viene más de 380, no deben exagerar, porque si no puede quemar equipos. Por debajo también se queman equipos. A un equipo, a un foco, le tienen que dar 220, es lo ideal. A una computadora, 220 voltios. Si es por arriba de 220 voltios, arriba del 2% se puede quemar. Y tú dices, se ha quemado, y no te das cuenta que es culpa de ERPEC, y vas a ERPEC y dices, oye, ustedes me han quemado, porque yo he verificado que ha habido más de 220 voltios ese día ahí. ¿No? ¿Están de acuerdo? Ahí, para eso se refiere 2% de caída de voltaje. En los circuitos derivados es 3%. Desde el tablero hasta los enchufes tiene que haber 3% de caída de voltaje. En total, en toda la instalación se acepta 5%, 2% más 3%, 5%. O sea que aquí en el medidor te dan 220 o 380 y en tus enchufes o en los focos o en las duchas, lo máximo que te acepta la norma y los supervisores de obra es que sean 5% de caída de voltaje, ¿está bien? Pero no te preocupes, aquí yo te explico así. Acá está, en los circuitos de iluminación, este documento lo tienes, ¿ya? La potencia total instalada se determina, ahora vamos, hablaremos de los circuitos de iluminación. Los circuitos de iluminación, se hace un cálculo luminotécnico, quiere decir, o sea, se calcula todos los focos que tengas en tu casa y ahí vamos a hacer una practiquita y me van a mandar esa practiquita, ¿está bien? ¿Qué van a hacer? Y te voy a mandar ¿qué se llama? La hojita de la práctica también, pero ya te explico. Vas a contar cuántos focos hay en tu casa, ¿está bien? ¿Cuántos focos hay en tu casa? Y vas a leer, una sillita te vas a poner, pues, vas a leer de cuántos watts es cada foco. ¿Está bien? De abajito nomás, o si no, bajas el térmico en el tablero, acá en el tablero. Aquí, por ejemplo, ahí, mira, circuitos de iluminación del hall, de gradas, así hay, ¿no? Entonces vas al térmico, es un circuito, acá está, luego bajas el térmico y no va a tener energía. Entonces le puedes tocar los foquitos, bajar y leer. De todos los focos de tu casa, ¿está bien? Te voy a regalar 5 puntitos. ¿Está bien? ¿Cuántos foquitos hay? Entonces, cuentas y esa es la potencia total instalada de iluminación. Potencia total instalada de iluminación. Aquí, por ejemplo, mira este como ejemplo. Iluminación de gradas, la potencia instalada, 600 watts. ¿Cómo haces? Sumas. En el dormitorio tienes uno de 9 watts, ¿no? Listo, pones 9. En el baño tienes 9 watts, ya listo. 9 más 9, 18 watts. Vas sumando. En el dormitorio de tu papá, de tus papás, 9 watts. En el dormitorio de tu hermano, 9 watts, listo. O 12 watts, no sé, pues tienes que leer. Después afuera tengo un fluorescente, ingeniero. ¿De cuánto? De 40 watts es fluorescente.
No, me he comprado LEDs, me ha costado un poquito más caro. Ya a ver, lee de cuánto es. Lees, anotas. 12 watts. ¿Está bien? Y sumas, todos los watts sumas. Y es esta potencia instalada de iluminación. ¿Está claro? En los enchufes, ¿qué vas a hacer? Cuentas cuántos de enchufes hay. En tu cuarto hay uno, ya va uno. Y en la cocina hay dos, ya va tres. ¿Está bien? Sumas. Cuentas el número de enchufes y sumas. ¿Cuánto es la suma de enchufes? ¿Cuántos enchufes tengo? 10 enchufes tengo en toda mi casa, digamos bien. Multiplicas por 200 watts. Por 200 watts. Multiplicas por 200 watts. ¿Está bien? Multiplicas por 200 watts. 200 watts. Y esa es la potencia de enchufes. La potencia en enchufes, la potencia instalada de enchufes, 200 watts. Cada enchufe es 200 watts de cuenta. Ingeniero, y si es doble, 200 watts. Si es solamente simple, o sea, de dos agujeritos, 200 watts. 200 watts. Chin, chin, chin. Ya listo. Ese es simple, con tierra más. Ahora hay dobles también, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, aquí hay chin, chin, chin. Aquí hay así, así, así y así, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, hay doble. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Aquí, chin, chin, chin. Listo. Son 200 watts. ¿Está bien? Paramos, doble o simple. ¿Está bien? Esa es la potencia instalada. ¿Está claro? Esto me lo van a traer para el próximo viernes y te voy a regalar 5 puntitos porque les voy a explicar en qué consiste la potencia demandada. Pero miren, de la instalada, bueno, y esto además se mantiene, la potencia instalada disminuye. Les voy a enseñar a calcular la corriente, qué tipo de conductor tienes que poner, qué tipo de protección tienes que poner. Te voy a enseñar a diseñar esto, el conductor, y además el color ya hemos aprendido, y aquí qué protector térmico vamos a poner, qué conductor, qué protector, eso vamos a ver. ¿Está bien? Muy bien, entonces, a ver, ¿está bien? Es así como se calcula las potencias instaladas de iluminación, ¿sí? Se suman todas las potencias nominales, se llama, o sea, todas las potencias que dicen los poquitos hay que sumar, ¿está bien? Ya. En estos circuitos de iluminación deben realizarse como mínimo, deben colocar este tipo de alimentador, 2,5 milímetros al cuadrado o número 14 AWG. Cualquiera de los dos tienen que colocar en los circuitos de iluminación. Número 14 o el 2,5 milímetros al cuadrado, que te había mostrado en una tabla la anterior clase, ¿no ves? ¿Sí o no? Te había mostrado en una tabla, ¿dónde está? Aquí está. ¿Se acuerdan de esta tabla? ¿Está bien? Número 14 es el circuito de iluminación, 2,08. El inducto es 15 amperios. Y acá en corriente es 20 amperios. Ahora, para enchufes es número 12, por eso estas tres flechitas, es para enchufe número 12. En este sistema, AWG, en el sistema americano, en el sistema europeo es 3,31. En ductos, la máxima capacidad de circulación de corriente es 20 amperios y al aire libre es 25 amperios. Es un poquito más grueso. El número 10, 5,26, que es en la otra norma europea, es 30 amperios en ducto. ¿Por qué necesitamos saber esto? Es para que dimensionemos los conductores. Y al aire libre es 40 amperios. Este 10, número 10, es 30 amperios, 30, 40. Pero, colocas el número 10. Puede funcionar con el número 12, claro.
Y en el 10 puede funcionar, no. Ya, el 10 es para duchas especialmente, ¿está bien? Este es para enchufes y este es para iluminación. Muy bien, entonces ahí está los alimentadores. Estamos hablando de iluminación, por si acaso, ¿no? Estamos hablando de iluminación, ¿ya? Muy bien, lo mínimo según normas 2.08 o 2,5, 2.08 en realidad, en la norma europea, y este es en el sistema americano, ¿está bien? Muy bien, la potencia de cada circuito, cuando sumas todos los focos en tu casa, no tiene que pasar de 2000 watts. Si pasa de 2000 watts, tienes que dividir en dos circuitos. La suma no tiene que ser mayor que 2000 watts. ¿Está bien? Cuando vos seas supervisor, también tienes que supervisar de que vas a este diagrama unifilar y tienes que ver que la potencia no tiene que ser mayor a 2000 watts. Si es mayor a 2000 watts, vas a tener problemas acá en el térmico y tienes que decir, no, a ver, por favor, hay que dividir este circuito de 2000 watts en dos circuitos. Ya listo, en dos circuitos, entonces tienes que dividir. ¿Por qué, ingeniero? Porque lo máximo que se acepta sea 2000 watts. O sea, si es mayor a 2000 watts, vas a poner en peligro la instalación, ¿no? Entonces tienes que dividir en dos circuitos. Aquí adicionar un térmico, llevar dos cables desde el tablero y iluminar otros focos, no con un solo circuito. ¿Está claro? En los enchufes es lo mismo. ¿Está bien? Pero vamos. Ahí está. Ya. No debe exceder los 2000. El factor de potencia es mínimo, tiene que ser 0,85. El factor de potencia. Ya. Entonces puede ser 1. Pues si ves de que hay 1. ¿Ya? Es 0,85. La máxima caída de tensión, ya sabes que es en los circuitos derivados es 3%, ¿no? Así, aquí hasta si el voltaje nominal es 3%, me refiero a esto, ¿no? Es 200 voltios, 220, el 3% corresponde a 6.6, o sea, ¿cómo calculas el 3% de 220? Multiplicas por 3 y divides entre 100, ¿sí o no? Así sale 6,6. O sea que 220 voltios menos 6,6, lo mínimo que tiene que llegar a tu sistema de iluminación, a los focos, es 2.13 con 40 voltios. Menos de esto, tienes que rechazar. Hay problemas serios, ¿no? Menos que 230. Por debajo de 220. ¿Está bien? Constituyéndote la máxima caída por debajo de 220. ¿Está bien? Asimismo, no debe exceder 220 con más 6.6. El 3% es 6,6. Por debajo es 230, ¿no? A ver, me explico. Esto es 220 voltios, chicos. Entonces, la norma dice que por debajo no puedes más que lo máximo por debajo es 213 voltios. ¿Está bien? 213.40. ¿Está bien? ¿Está bien? Por arriba, o sea, es 6.6%, quiere decir. Les resta 6.6, que es el 3%, 230. Ahora hay que subir 220 más 6.6 es 226.6. Por arriba, lo máximo que puedes es 226. Más allá puede quemar equipos. Aquí 213 generalmente por la costumbre y aquí arriba 220. 225 máximo uno agarra y mides en un foco, ya nosotros electricistas sabemos cómo medir. Si es mayor, es rechazo. Porque lo máximo por encima de 220 es este valor. ¿Está bien? Muy bien.
Se llama caídas de voltaje por exceso o por defecto, se llama, ¿ya? Produce alteraciones en el funcionamiento no solo de equipos de iluminación, sino en otros equipos conectados a este nivel de voltaje. O sea, produce alteraciones, funcionan mal y al final se queman, les digo. ¿Sí? Ya. Los interruptores para los sistemas de visualización tienen que estar a 1,25 a 130 metros, a 1,30 metros del nivel del piso, ¿no? Los interruptores de tu casa para encender la luz tienen que estar mínimamente a 1,25 metros, ¿está bien? De aquí, del piso terminado, por si acaso, piso terminado, o 1,30, ¿ya? Esto hay que interrumpir las fases, no es el neutros, ¿está bien? Siempre hay que interrumpir las fases, ¿está bien? Muy bien, mientras que los circuitos de tomacorrientes, cada enchufe es 200 watts, ¿no ves? ¿No? Que puede ser simple o doble. El conductor mínimo, según la norma, es el 3.31 o el 12 AWG. ¿Está bien? ¿Sí? Y además, los circuitos de enchufes no deben exceder de los 3.000 watts. No se tiene que exceder de los 3.000 watts. No se tiene que exceder de los 3.000 watts. ¿Han entendido? ¿Está claro? No tiene que ser mayor a los 3.000 watts. Interesante, ¿no? No tiene que ser mayor a los 3.000 watts. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Sumado, si es mayor, hartos enchufes tienes en tu casa. Si se sumas toditos, como te he explicado, sumas, si son mayores a 3.000 watts, tienes que dividir en dos circuitos. No te olvides también el factor de potencia es 0,85, ¿sí o no? ¿Está bien? 0,85, ¿está bien? El 3%. Y acá, miren, para los circuitos de enchufe, 200, le agarraremos, o calcularemos, perdón, el 3% de 220 voltios. 3%, 6,6. Entonces, mira, es 230 también y 226. Esto es por defecto y esto es por exceso. Mayor a 226 no puedes permitir en los enchufes. También ese es el 3% de caída, ¿ya? También si tú le enchufas a un enchufe que tenga más de 220 y 26, puede quemar el equipo, ¿ya? Si tienes menos de 280, también, de 213, también el equipo puede quedar. Entonces, la máxima altura de enchufes es 0,35. Cuidado, eso es una normalización para un enchufe. ¿Es qué cosa? 0,35. Este es 0,35 del piso. ¿Está bien? ¿Está bien? A las cargas mayores a 3.000 watts se llaman circuitos de fuerza. Por ejemplo, calefones, duchas, ¿ya? Hornos microondas, cocinas eléctricas son mayores a 3.000 watts. Son circuitos de fuerza, se llama, ¿está bien? Y estos circuitos de fuerza tienen un alimentador exclusivo a las duchas, por ejemplo, desde el tablero hasta la ducha, exclusivamente. No puedes de ahí alimentar focos, enchufes, nada. ¿Está bien? Y el conductor mínimamente es el 10 AWG. Si vas a alimentar motores, se llama circuitos de fuerza a aquellos que son más de 2 HP de potencia. ¿Ya? ¿Está claro? Y generalmente el mínimo de conductor que tienes que conectar ahí es el 12 AWG o 3.31. El mismo que se utiliza para enchufes. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿qué son los suplementarios? Pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos, que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores. Por ejemplo, para sistemas de seguridad, por ejemplo, para la telefonía. Entonces, se conectan de estos sistemas de instalaciones suplementarias, se llaman. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, los alimentadores primarios generalmente juegan con 380 voltios. Entonces, el 2% por exceso, miren, bueno, le calculas el 2% de 380, es 7,6, como hemos calculado hace rato, ¿no? Entonces, 7,6 voltios
puede caer por arriba o por debajo, por exceso o por defecto. Eso te van a controlar cuando vean los alimentadores primarios. No te olvides que los alimentadores primarios son esos alimentadores que están, ¿de dónde? Desde el medidor hasta los tableros. Esos son los primarios. ¿Está bien? Son los alimentadores primarios. ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Consultas? Bien. Ahora, para calcular conductores lo vamos a hacer el próximo viernes, ¿ok? Aquí nomás vamos a quedar. El examen solamente es desde el tema 1 y tema 2, nada más. ¿Está bien? Tema 1, tema 2, normalización más, ¿no? El examen es tema 1 y tema 2. ¿Alguna consulta? Inge, buenas tardes. Disculpe la pregunta. Dime. Eso de la luz de la sumatoria de todos los focos que no debe exceder los 2000 watts, Inge. En caso de que excediera, nos dijo que usáramos 2 térmicos. Pero también se podría, Inge, que el térmico fuera de mayor amperaje. No. Porque los térmicos que protegen los conductores. Los térmicos son como el docente que controla a un aula. Imagínate, yo me pongo adelante y ustedes están dando examen en las clases presenciales, ese es el térmico. Es el policía que controla los conductores. Si le cambias a un térmico de mayor, ¿qué estás haciendo? Lo vas a poner en peligro el conductor. Si le sigues enchufando más cosas. El conductor en iluminación, lo máximo es el 14, como hemos visto, y lo máximo es 15 amperios que conduce. Si le pones más focos, va a conducir más corriente. Y el cable, su máxima capacidad es 15 amperios. Entonces, los equipos que le vas a enchufar van a chupar más corriente. Entonces va a empezar a calentar y puede encenderse el aislante. Y termina como juego. Y el térmico que en vez de salir le va a mirar nomás. ¿Por qué? Porque lo has sobredimensionado al térmico. Entonces, los térmicos se sobredimensionan en función a la capacidad del conductor. ¿Por qué? Porque tienen que controlar al conductor de cortocircuito o de sobrecorriente. Sobrecorriente significa calentamiento. ¿Y por qué se sobrecalienta? Porque se sobrecarga. Bien entendido, interesante, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Gracias, genial. Okay. No, todavía no estamos haciendo diseño y todavía vamos a diseñar. Todavía no estamos haciendo diseño, vamos a diseñar. Les voy a enseñar, voy a mandarles un planito y vamos a diseñar así chiquito la próxima clase. Nos vemos el lunes en el examen presencial, cuídense mucho, ¿ok?